noches. Pues vamos a darle gracias al Señor por todo lo que hace entre nosotros y especialmente por tener la oportunidad de estar en su presencia como estamos en este momento. Voy a compartir con ustedes esta reflexión sobre la imprudencia y para esto le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude con su palabra y voy a leerles de la segunda epístola a Timoteo. En el capítulo 2, desde el versículo 14, dice: lucha contra el peligro presente de los falsos doctores. Esto has de enseñar y conjura en presencia de Dios que se eviten las discusiones de palabras que no sirven para nada, sino es para perdición de los que las oyen. Procura cuidadosamente presentarte ante Dios como hombre probado, como obrero que no tiene por qué avergonzarse, como fiel distribuidor de la palabra de la verdad. Evita las palabrerías profanas, pues los que a ellas se dan crecerán cada vez más en impiedad, y su palabra irá cundiendo como gangrena. Himeneo y Fileto son de estos. Se han desviado de la verdad al afirmar que la resurrección ya ha sucedido y pervierten la fe de algunos. Sin embargo, el sólido fundamento puesto por Dios se mantiene firme, marcado con este sello: el Señor conoce a los que son suyos. Y apártese de la iniquidad todo el que pronuncia el nombre del Señor. En una casa grande no hay solamente utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos nobles y otros para usos viles. Si pues alguno se mantiene limpio de estas faltas, será un utensilio para uso noble, santificado y útil para su dueño, dispuesto para toda obra buena. Huye de las pasiones juveniles, vete al alcance de la justicia, de la fe, de la caridad, de la paz, en unión de los que invocan al Señor con corazón puro. Evita las discusiones necias y estúpidas. Tú sabes bien que engendran altercados. Y a un siervo del Señor no le conviene altercar, sino ser amable con todos, pronto a enseñar, sufrido, y que corrija con mansedumbre a los adversarios, por si Dios les otorga la conversión, que les haga conocer plenamente la verdad y volver al buen sentido, librándose de los lazos del diablo que los tiene cautivos, rendidos a su voluntad. Palabra de Dios. Pues creo que esta palabra es un buen inicio para lo que vamos a reflexionar. El Espíritu Santo es muy puntual siempre. La imprudencia es una palabra muy conocida por todos nosotros, no solamente porque todos hemos sido imprudentes, sino porque también somos testigos de las imprudencias que hemos vivido en carne propia, cometidas por otros, y esto todo nos afecta en una forma u otra. Hay personas que aprenden de los errores y hay otras que se edifican con los errores de los demás. Todo depende de lo que Dios permite en la vida de cada uno de nosotros. Y uno de los defectos más peligrosos, obviamente todos los defectos son peligrosos, pero uno de los más peligrosos es la imprudencia. Por la imprudencia se han caído imperios enteros, se han destruido familias, cuántas cosas han sucedido por la imprudencia. Sabemos que cuando se habla de un vicio se tiene que hablar de la virtud, que es la prudencia. Entonces no se puede realmente reflexionar en la imprudencia si no nos edificamos desde la prudencia, porque entonces ¿en qué vamos a fundar nuestra reflexión? Nuestra reflexión, que es sobre la imprudencia, tiene que desprenderse desde la prudencia. Y para uno conocer la imprudencia,
tiene que tener un conocimiento muy profundo de la prudencia. Porque si la imprudencia se hace viva en nuestra vida es porque conocemos la prudencia. Es como el malo que es muy malo no conoce el bien. ¿Sí? Por eso los demonios destruyen todo porque son malos, y una persona que está en el mal y se llena del mal, el bien lo destruye. Es como una persona que asesina y se dedica a asesinar y su profesión es asesino, es un sicario. Esa persona no tiene conocimiento de esa virtud de la vida, no tiene conocimiento, por eso destruye la vida, porque no conoce el sentido de la vida. Y si no conoce el sentido de la vida, la muerte no significa nada. Actúa sobre la muerte. El que es deshonesto, la honestidad no tiene sentido en su vida. O sea que está destruida esa virtud completamente. Y por eso no actúa en la virtud, actúa en el vicio. Entonces la imprudencia necesariamente no nace de una persona que conoce la prudencia, porque la imprudencia en sí es un vicio que viene del mal, ¿sí? Es un defecto gravísimo que nace del mal, no es de ningún otro lado, porque nunca encontraremos un ángel de Dios imprudente. Jesús nunca fue imprudente, ni lo será, porque es Dios y es perfecto, y es el ejemplo que nos da. En los santos encontramos cómo ellos confiesan su imprudencia y hacen de eso un ejemplo para que nadie sea imprudente. Entonces, ¿qué es la imprudencia? La imprudencia, obviamente que uno fácilmente podría describirla como la falta de prudencia, pero esa es la forma en que se escapa el profesor malo, ¿no? La realidad es que ser imprudente es faltarle a todo lo que tiene que ver con el respeto a Dios, primero que todo, ¿cierto? Que es el temor de Dios. Una persona que tiene temor de Dios es siempre prudente, porque todo lo hace cuidándose de estar siempre asegurándose de no ofender a Dios. Y esto lo hace una persona prudente. Entonces, la imprudencia se da en el momento en que nosotros perdemos el temor de Dios, porque entonces ya no tenemos problema en mentir. Ustedes saben que en la cultura en que nosotros vivimos, una de las actividades más comunes en esta cultura es la mentira piadosa, ¿cierto? La gente justifica la mentira por todas las razones. Generalmente, una de las razones más prácticas de la mentira piadosa es razones comerciales, para proteger su economía, su trabajo, su empleo, sus relaciones humanas. Hay una cantidad de áreas donde esas mentiras son justificadas. Se dice que nosotros podemos omitir la verdad para salvar nuestra vida. Eso está escrito, ¿no? O sea, en los mismos libros sapienciales, en un momento de peligro, de muerte, hay personas que no necesariamente van a decir la verdad, ¿no? Pero también encontramos en ese caso situaciones como estas. Por ejemplo, cerca de Medjugorje, que seguramente todos ustedes saben sobre Medjugorje, y si no, pues lo pueden investigar. Es un sitio en Bosnia, en Herzegovina, en la antigua Yugoslavia. Cerca hay un pueblito que se llama Cherokee Brier, y es donde hay un monasterio muy antiguo de franciscanos, y durante el comunismo llegaron ahí los comunistas y sacaron todos los frailes, y a cada uno le mandaban a negar su fe en Cristo, a negar la fe. Si no la negaban, los mataban, y los mataron a todos. Ninguno negó su fe, todos dijeron la verdad y murieron por la verdad. Entonces, esa es una situación muy diferente a lo que estoy yo poniendo como ejemplo, de que para uno proteger su vida no necesita decir la verdad, pero des en cuenta que no todas las veces se aplica. Por ejemplo, en este caso, ellos murieron por su fe. Entonces, esto toma otra dimensión. Hay casos en los que esos mismos comunistas llegaron a una familia con 10 hijos y
los acusaron de algo que seguramente hacían, que era como, por ejemplo, ayudar a la gente en el pueblo, algunas cosas que no podían dentro del régimen comunista, y el padre, por salvar todos los hijos de la familia, negó que hacía eso y se salvaron, ¿no? Por ejemplo, eso ya es una situación que está lejos de ser negar su fe, está mintiendo, pero está salvando toda la familia. Entonces, eso tiene muchos niveles. Ahora, des en cuenta que cuando uno habla de la imprudencia, esto tendría que ver con la imprudencia. Por ejemplo, ese padre, si tiene una moral que no la tiene edificada dentro de su responsabilidad como padre, puede cometer una imprudencia y matar toda la familia, ¿no? Por una mala decisión, por una decisión que no es. Es como decir, hay un sacerdote que no es muy espiritual, y le molesta muchísimo las confesiones que son meticulosas, porque las considera escrupulosas, y le advierte a esa persona, no confiese eso, que eso no es pecado. Entonces esa persona ya sabe que a ese sacerdote no se le puede confesar eso. Volver donde él a confesarle las mismas cosas es lo que típicamente llamaríamos una terrible imprudencia, porque se sabe que esa persona ya le reaccionó de acuerdo a lo que esa persona piensa. Entonces, ir uno a insistir en algo que uno sabe que no funciona es una terrible imprudencia. Pero la imprudencia está ligada también a cosas más graves que esa, porque estoy tomando este tipo de pasos para llegar a lo más esencial, que es la raíz de la imprudencia. Hay casos, por ejemplo, en el que en un matrimonio el esposo y la esposa conocen sus debilidades, sus áreas débiles. Por ejemplo, a la esposa no le gusta que le hablen del abuelo que era alcohólico, porque se avergüenza de él y es un tema que no quiere tocar. Entonces, si el esposo quiere tener problemas con ella, que le mencione a su abuelo, ¿no? Entonces, es una típica imprudencia, ¿no es verdad? Y a veces dices, que se me olvidó, es que se me olvidó. Bueno, hay muchas cosas típicas de la imprudencia que son así y que hacen daño. Realmente, cuando nosotros entramos al espíritu ya de los vicios, de los defectos, al espíritu, por encima de la conducta humana, que es la que hemos hablado hasta el momento, es diferente. Aquí hay algo muy grande en lo cual tenemos que tener mucho cuidado, y que es lo que realmente importa de esta reflexión, y es que existe el demonio, y el demonio está constantemente, especialmente con el pueblo de Dios, buscando cómo hacernos daño, y cómo hacerle daño a todos, a través de nosotros y a todos los que están alrededor de nosotros. Les quiere hacer daño todo el tiempo, porque el diablo es malo y solo hace cosas malas. Y como el diablo vive entre nosotros, pues tenemos a alguien que siempre quiere hacer cosas malas. Perdón. Entonces, si llegamos a esto, que es donde realmente yo quiero entrar, tenemos que tener esto en cuenta. Hablé al principio de que se han caído imperios enteros por una imprudencia, de que se dañan matrimonios por una imprudencia, amistades, se dañan muchas cosas por una imprudencia. Normalmente los espíritus, como son cuerpos intelectuales, ellos conocen las propiedades intelectuales de cada ser humano. Ellos no pueden leer el pensamiento nuestro, porque ellos han perdido la gracia sobrenatural, que es la presencia de estar presentes en Dios, como los que están en gracia. O sea, los ángeles viven permanentemente en gracia, están en la gracia sobrenatural. Los espíritus arrojados del cielo perdieron la gracia sobrenatural, pero no perdieron ninguno de sus talentos, dones, porque ellos son ángeles y no dejaron de ser ángeles. Ahora son ángeles caídos que se consideran demonios, pero tienen todo lo que están hechos ellos. Es como nosotros, como seres humanos, nos podemos demonizar al condenarnos, pero seguimos siendo los seres humanos que Dios creó, solo que endemoniados. Entonces, eso pasa con los ángeles. Entonces, los ángeles
como son cuerpo intelectual, ellos actúan a través de nuestro intelecto. Y en situaciones comunes en la vida nuestra, aunque estemos en gracia de Dios, ellos siempre buscan hacernos daño. Entonces, nosotros, a pesar de estar en gracia, somos seres imperfectos. Y los demonios saben. Les voy a poner un ejemplo. Jesús se hace hombre. Y cuando se hizo hombre, se hizo perfectamente hombre. Lo que quiere decir perfectamente imperfecto. Satanás aparece en el desierto a tentarlo. Satanás no está tentando a Dios, aunque Dios es el que está en ese cuerpo. Satanás está tentando la imperfección de ese cuerpo que él tomó, porque se hizo perfectamente humano. Tenía sed, tenía hambre, eso es una imperfección. Si fuera perfecto no tendría sed ni hambre. Él era perfecto en su divinidad, pero no en su humanidad. Su humanidad misma lloró, tuvo sed, tuvo sueño, tuvo hambre, todo lo tuvo como un ser humano. Todo eso es imperfecto, porque un ser perfecto no padece de nada de eso. Entonces, el demonio tienta al hombre Dios en el desierto, y le tienta exactamente donde él está sufriendo hambre, le tienta el hambre, todas esas cosas. Ese es como un ejemplo para mostrarles a dónde voy. El demonio conoce nuestras imperfecciones. Yo soy un católico que me confieso con frecuencia, estoy fortalecido por la Eucaristía, que comulgo, la oración, busco siempre estar complaciendo a Dios, pero soy imperfecto y no puedo olvidarme de eso. Por lo tanto, tengo ventanas por donde el mal me puede atacar. Por ejemplo, yo soy una persona de un temperamento difícil. Entonces, ese temperamento difícil puede hacerme cometer serias imprudencias. Pero no porque yo lo quiera hacer, porque yo soy una persona que estoy constantemente en una disciplina espiritual, confesándome, orándome, cuidándome de todo. Pero el enemigo, que conoce esa debilidad específica en mí, entonces se asegura del momento perfecto para disparar ese botón, hundirlo, para que yo explote por ahí, porque ese es mi lado débil. Y uno, a pesar de la lucha en que se encuentra, para mantenerse en orden y equilibrado y todo esto, sin embargo, no estamos solos, estamos en una batalla espiritual permanente. Y en un momento dado nos puede ganar el enemigo. Y cada uno de nosotros acá somos testigos de eso. ¿Cuántas veces nos sucede que sin saber cómo, en un momento, en un segundo, inmediatamente cometemos el error? Y ya se hizo, ya se dio. Y a veces acabábamos de salir de un estado casi de éxtasis. Sí, y suceden esas cosas. Es cuando más le gusta al enemigo hacer eso, para humillarnos y para hacernos sentir que somos nada. Pero Dios se glorifica en eso, porque al mismo tiempo nos vuelve humildes, ¿no? Él permite que el demonio nos humille, porque en esa forma, pues nosotros nos acordamos quiénes somos. Y porque la misma fe, la misma religión, al practicarla muy bien y muy fieles y muy piadosos, nos puede convertir en soberbios. Y esto es otro peligro que tenemos, que el mismo demonio lo utiliza contra nosotros, contra nuestra propia salvación. Entonces, esta área de la imprudencia es una batalla espiritual, porque entonces yo ya no cometo una imprudencia voluntariamente, porque yo sé que la imprudencia no se debe cometer. Entonces yo lo evito. Es como yo no quiero robar, aunque tengo una tendencia terrible a robar, porque de pronto soy cleptómano. Pero como estoy con Dios y estoy viviendo una conversión y yo busco el bien, a pesar de tener esa tendencia tan terrible, yo no quiero robar. Entonces ya uno tiene eso claro. Ya uno no quiere pecar, voluntariamente no. Pero eso no es el fin del pecado. Ya quisiéramos nosotros que porque nuestra voluntad dice no quiero pecar, ya no va a pecar. Porque es que no podemos olvidarnos que estamos en una batalla espiritual. Y espíritus que no vemos, no los podemos ver. Y actúan más rápido de lo que vemos. Entonces,
El área de la imprudencia es un instrumento del demonio, gravísimo. Porque, por ejemplo, usted es un predicador como yo, un misionero, usted es un sacerdote, usted es un padre de familia, usted es un profesor, usted es un psicólogo, un psiquiatra, un médico, un carpintero, el que sea. Su profesión tiene una responsabilidad con la gente siempre. Entonces, nosotros todos estamos expuestos a otros seres humanos, de los cuales somos responsables, y cada uno en lo que haga es responsable de los otros. Es como una monja en un convento, es responsable de todas las otras monjas, porque todo lo que hace afecta a las demás. Entonces, claro, el área de la imprudencia se convierte en una espada de doble filo, terrible, porque en cualquier momento el demonio dispara esa arma para dañar todo, para desequilibrar todo, y sobre todo para quitarle fuerza a la verdad. Porque entonces, para el ser humano común, una persona de responsabilidad no está supuesta a cometer errores. Un médico no se puede equivocar porque entonces le hizo daño a mi hijo, que lo traje herido, y le hicieron lo que no debían, y entonces ¿cómo así? Y no le van a perdonar un error. Si hizo una operación como no era, si cosió donde no era, si sacó lo que no era, si hizo lo que no era, le cobran todo, porque no le perdonan el error. ¿Sí? Entonces, el enemigo que siempre está flotando por encima de nosotros, cuando estamos en gracia, porque cuando no estamos en gracia, pues ya no está flotando por encima, sino que está dentro de nosotros. Esa es otra cosa. Pero hablando de personas que están en gracia, el enemigo está flotando, como lo describe muy claramente San Pablo, ¿no? La lucha nuestra que es con los espíritus que rondan los aires, principados, poderes de la oscuridad. Y entonces, estos enemigos siempre conocen cómo atacarnos dentro de nuestra propia vida y con lo que inmediatamente afectamos nosotros, en dónde podemos nosotros actuar. Miren que los matrimonios que tienen más salud y más vida larga son aquellos que están consolados en su miseria, no en sus cualidades, sino en su miseria. Tienen el consuelo de tener una conciencia plena de sus defectos. Eso es muy importante, porque normalmente la gente trata de buscar las cualidades del otro y ensalzar el otro y elevar al otro y esperar que el otro brille en sus cualidades. Cuando se prende uno de las cualidades del otro, los defectos son fatales. Porque cuando aparece un defecto opaca todas las cualidades que uno admira y donde está prendido y en los que tienen esperanza y en los que está sembrada la relación. Entonces fíjese lo peligroso que es eso, porque entonces el demonio tiene un poder increíble de hacer daño. En cambio, si uno está unido al otro humanamente, que quiere decir consciente de que es otro ser humano imperfecto, pecador, miserable, entonces nada lo va a escandalizar. Y por esa forma el diablo tiene menos territorio para atacar. Porque ya para atacar tiene que ser que alguno de los dos se debilite y peque y esté en un estado de pecado, y por ahí sí le hace mucho daño. Pero si se mantiene en gracia, le cuesta más trabajo hacerles daño. Porque están conscientes de sus defectos, conscientes de su humanidad, conscientes de ser pecadores, conscientes de todas sus limitaciones, vulnerabilidad. Y entonces ya por dónde se mete. Si es que el ataque es con eso, escandalizando al otro con las debilidades del otro. Entonces, precisamente cuando yo me refería, por ejemplo, a una persona como yo, que hago esto a lo que el Señor me llamó a hacer, que es hablar de lo que estoy hablando, lo más importante para yo hacer es asegurarme de que siempre confieso quién soy, un miserable pecador imperfecto. ¿Qué será de mí si el Señor no me ayuda? Porque si Él no me ayuda, quién sabe qué barbaridades voy a decir y qué barbaridades voy a hacer. Así de sencillo, ¿no?
a cambio de venir a decir, es que yo tuve un encuentro con el Señor y ahora yo me cuido de todo y todo lo que sale de mi boca es inspiración del Espíritu Santo y por lo tanto pues me siento honrado, aleluya, y todo el mundo grite aleluya porque estamos glorificando a Dios y nos vamos a sanar con todo esto que estoy diciendo. Eso suena bonito, pero eso no fluye con la protección necesaria, porque el diablo puede usar eso contra mí y contra ustedes, por prenderse de algo que no tiene consistencia en la verdad humana, porque son situaciones humanas que por mucho que el Espíritu Santo actúe a través de nosotros, está actuando a través de un instrumento humano. Y eso, miren, el ejemplo muy claro de esto es el aguijón en la carne de San Pablo. Ustedes saben que el Señor no se lo quitó, pero le dijo, yo me glorifico en tu debilidad. O sea, le dijo, te voy a dejar con eso para que no te vayas a volver el superapóstol y vas a ser tan perfecto que no vas a tener compasión de nadie. Precisamente, entonces, la realidad espiritual de la imprudencia es que cuando el ser humano es consciente de la humanidad del otro, entonces jamás la imprudencia tiene fuerza. Tiene fuerza. Ustedes seguramente en alguna oportunidad en sus vidas, y a lo mejor no, porque lo que voy a decir yo es muy escaso, a lo mejor han tenido un amigo de verdad, ¿sí? Ustedes saben que es muy escaso eso. Ustedes saben que eso es la verdad, ¿sí? ¿Cómo será que los libros sapienciales hablan, el libro de la sabiduría en particular habla cuando tengas un amigo, cuídalo como el tesoro más grande, porque de eso no hay mucho. Entonces, ¿por qué? Por esto. Hablamos de la imprudencia. La imprudencia con un amigo de verdad jamás tiene efecto. No tiene efecto. El amigo de verdad te va a decir, ay, te pasaste de imprudente, ¿no? Pero esa imprudencia no me tocó. Porque yo te amo, porque soy tu amigo, porque te entiendo y sé que eres un miserable, imperfecto pecador y que puedes cometer cosas peores que la imprudencia que acabas de cometer. No me escandalizas y tampoco voy a perder mi amor por ti, por la imprudencia que acabas de cometer. Pero entonces, el punto es este, de eso no hay mucho. Ustedes saben que personas que sean capaces de recibir un disparo de esos, eso es heroísmo. Para eso se tiene que tener un corazón grande, un amor grande y tener una relación sincera, una amistad verdadera, y de eso casi no hay. Es muy triste, pero es verdad. Y yo creo, es decir, hay situaciones en la vida en que la gente pues anda en un mundo de pajaritos en el aire y creen todo, le creen a todos y hasta que no se llevan un susto bien grande en la vida, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasó algo muy curioso que fue, yo viví toda mi adolescencia y toda la etapa de estudiante en universidad, de colegio y todo esto, en un mundo de hippies y un mundo alucinante. Yo fui artista, estudié para eso y toda la gente que estaba a mi alrededor era como yo, éramos un grupo de gente alucinante, ¿no? Y vivíamos todos como en unas nubes por allá. Cuando llegué ya a la vida real, esto se llevó a su culmen en Alemania, donde terminé los estudios, y cuando llegué a California ya a ejercer mi profesión, me encontré con el mundo, con la verdad. Ya me tocó aterrizar de esa nube y dejar la alucinación y empezar a trabajar y todo eso. Y ahí me encontré por primera vez con dos personas malas. O sea, no porque yo fuera bueno, sino que le estoy contando de dos personas, la primera vez que conozco dos personas malas. Y eran dos mujeres muy famosas y muy jóvenes. Una tenía 17 años, la otra tenía 19 años. Y yo estaba con ellas para arriba y para abajo por 6 meses por lo menos, encantado. Y un día se convirtieron en dos monstruos, pero así. Una noche en una fiesta, en cualquier lugar, dos monstruos. Es decir, yo no las podía reconocer.
y lo que me hicieron también. Y por primera vez encontré el mal cara a cara, y el mal vestido de las mujeres más hermosas, y estaba el puro demonio en ellas, así. En ese momento yo no lo vi con el lenguaje que les comparto, porque yo no estaba con Dios y mi lenguaje no era este. Yo simplemente vi dos viejas locas. Sí, eso fue, porque yo vivía en este tipo de mundo. Para mí, ¿quiénes fueron? Estas viejas son como locas, ¿no? Pero yo hoy, cuando lo miro, digo, eran dos mujeres endemoniadas, ¿no? Malas, endemoniadas. Y entonces eso cambió mi vida completamente, porque yo comencé a andar con una desconfianza, y ya tenía como 25 años, algo así, 26 años, y todo ya se volvió un problema, porque toda la gente que llegaba, yo los miraba y decía, ¿y este? No, todo era así. Donde yo trabajaba, con los que caminaba, todo. Me volví así, andaba con una lupa puesta en todo, lo cual me causó muchos problemas. Eso se fue moderando con el tiempo, y luego después eso cambió de nivel, porque seguramente a lo mejor yo me volví más malo que todos ellos, y ya me defendía en ese mundo, y sabía que ese era un mundo terrible y que tenía que defenderme. Bueno, después descubro que el mundo no es nada diferente en ninguna parte. El mundo es el mundo, y el que es del mundo y está con el diablo, y el diablo actúa a través de él. Tan sencillo como eso. Aquí en Colombia o en California, donde sea. Pero hay algo que sí quedó, y con lo que yo continué trabajando sin saber, porque esto de saber tan solo lo adquirí cuando tuve el encuentro con el Señor aquí en el secuestro en Colombia, y esto no hace mucho. Yo tengo 68 años y esto me ocurrió hace 22, o sea, ya estaba grandecito cuando esto me sucedió, y ahí fue cuando comencé a tener conciencia de la conducta, o sea, de todo lo que actúa a través de lo que hacemos, que antes yo todo lo tenía sujeto a mi voluntad, y era lo que yo hacía tenía que ver únicamente conmigo. Eso lo hice yo, eso lo decidí yo, eso se dio así porque yo fallé o porque yo lo hice bien. Todo era yo era el que hacía todo. No tenía ningún conocimiento de que no es así, porque hoy entiendo de que vivimos una batalla espiritual muy seria, y muchas veces, aunque yo quiera hacer algo y así lo decidí, pues no se dio así, porque hay fuerzas que no lo permitieron o que me llevaron a hacerlo diferente, tanto fuerzas del bien como del mal. Entonces, con eso en mente, se transforma la vida, porque ya uno tiene una responsabilidad diferente. Es una responsabilidad con la conciencia en Dios, que quiere decir una responsabilidad con discernimiento de espíritus. Ya cambia todo. Por ejemplo, si uno tiene discernimiento de espíritus, hay una persona que tiene que ver con uno en el trabajo, en la vida natural, cualquiera que sea, en la familia, en cualquiera que sea la vida que uno vive, y en un momento dado uno puede ver que esa persona tiene algo raro, está actuando raro, está actuando en una forma impredecible, está haciendo cosas que no son coherentes, y yo me doy cuenta que ahí hay una actividad espiritual, y que de pronto esa persona está débil y esa actividad espiritual la está dominando. Voy a ponerles un ejemplo muy clásico. La mujer tiene ciclos, ¿no es verdad? Sobre todo dentro de ciertas edades de la mujer, pasa por muchos ciclos hormonales, ¿no? Cuando la mujer no es consciente de esos ciclos, se puede prestar para que el demonio pueda hacer muchos daños en su vida personal, porque puede actuar a través de un momento de debilidad en uno de esos ciclos, en el momento más bajo de ese ciclo, y la puede llevar a cometer una imprudencia terrible o actuar en una forma extraña, y puede cerrarle puertas, quitarle oportunidades, hacerle daño, amargarle su vida, hacer cosas. Eso es un ejemplo que les pongo clásico, ¿no? Pero hay muchos ejemplos. Por ejemplo, un hombre
los hombres no viven ciclos hormonales iguales a no ser de que sea el de la adolescencia, ¿no? Y también en lo que llaman la metapausia en algunos términos, que es la crisis de edad media en muchos hombres. Yo nunca la tuve porque parece que nunca viví la edad media, creo que estaba secuestrado. Pero generalmente los hombres cuando entran en esa crisis y llegan a los 40 y pico de años, 50, pasan por crisis, ¿no? Y bueno, cuando una persona químicamente tiene un desbalance, tiene una desarmonía en algún nivel, el demonio puede entrarse por esa ventana, ¿sí? ¿Cuántas veces una persona trabaja muy duro y no se cuida y se excede en el trabajo y pierde su cuidado, ¿no?, en las cosas, porque está débil, está abusándose de su salud y está débil, tiene sus defensas bajas y actúa mal en un momento dado porque no tiene paciencia, porque no tiene vitalidad, porque está mal? Todo eso es un territorio del demonio, un territorio peligrosísimo por donde actúa. Y entonces la imprudencia, se dan cuenta la cantidad de niveles que tiene dependiendo de cómo lo estamos trabajando, ¿no? Y dependiendo de qué estamos haciendo con nuestra humanidad y cómo estamos de conscientes de ella. Hay cantidades de ciencias, las ciencias humanas han progresado mucho, hay mucho avance en ellas y todos los tratados de psicología, psiquiatría y la cantidad de niveles de ayuda que hay a los seres humanos hoy en su conducta, en todo lo que el ser humano es en sí, es una gran ayuda. Pero el problema es que todo eso tiene que ver con un elemento básico del ser humano, nada más. O sea, se ayudan los elementos comunes del ser humano, lo básico. Pero es que nosotros somos mucho más que eso. Por eso es que hay personas que se logran equilibrar en ciertas cosas que tienen. Por ejemplo, yo conozco gente que se ha sanado de unas fobias increíbles, ¿cierto? Miedo a las alturas, miedo a las arañas, quién sabe cuántas cosas, ¿no? Y por terapias y tratamientos se han sanado. Pero resulta de que hay una raíz para esas fobias mucho más allá de lo humano. Es una raíz espiritual que tiene que ver con unos miedos que vienen de otro lugar, que se manifestaron en esas fobias en un momento dado, y las fobias se pueden sanar. Pero ¿quién sana lo otro, que es una raíz que está conectada a espíritus que actúan a través de ese vacío que hay en esa persona, que viene de otro lado? A veces son problemas que se crean en el vientre de la madre, otros que se crean por prácticas en la infancia, en la adolescencia, quién sabe cuántas otras cosas, ¿no? Entonces, este mundo de la conducta humana, a través de la cual se actúa la imprudencia, es mucho más allá que un desorden de conducta, que es simplemente una persona imprudente, como se dice. Esa persona es muy imprudente porque no tiene filtro. Simplemente dice lo que se le viene en gana y hace daño en todo porque esa persona no se mide. Entonces, eso es lo que se conoce normalmente como un imprudente. Pero una persona que es así, todo el mundo sabe que es así, ya casi que a nadie le importa lo que dice porque simplemente lo consideran como el imprudente. Entonces ya a nadie se asombra de que esa persona es así. El problema es que cuando uno es una persona disciplinada, medida, educada, muy controlada, una persona de fe, una persona que tiene un orden moral, un orden espiritual, un orden en todo sentido como ser humano, una imprudencia es un escándalo completo. Ustedes han visto y saben de historias como que el señor más noble, más increíblemente prudente, respetuoso, honorable, a los 75 años se fue con una niña de 15 años y toda la familia destruida y el escándalo más increíble. Esa es una gran imprudencia que cometió a los 75 años una persona que era, pero así de recta, ¿no? Lo que sucede con esto generalmente es que ese irse con la niña de 15 años a ese señor honorable de 75 era algo
que estaba completamente arraigado en el fondo de esa persona y que el diablo sabía que ahí le podía dar ese golpe. Y se lo dio exactamente en el momento más imprudente, en el momento más severo de su vida, donde más daño iba a hacer y donde le iba a destruir toda la prudencia que vivió. Porque así es como se burla el enemigo de nosotros. Por eso uno dice, nunca, San Pablo dice eso, nunca nos sintamos tan seguros, porque cuando uno se siente tan seguro es cuando va a caer y el diablo lo tumba más fácil. O sea, hay que ser muy humildes con eso. Por eso hay que tener tanto cuidado en los juicios que hacemos sobre los demás, en no escandalizarnos con los pecados de los otros, porque es que cualquiera de nosotros puede cometer una barbaridad, ya sea hoy o en nuestra vejez o quién sabe cuándo, pero el demonio nos puede salir con unas que ni siquiera nos las soñamos. Por eso nadie está seguro bajo el sol, porque mire que hasta los santos más grandes nos enseñan las lecciones tan terribles que ellos han tenido. Y cómo el demonio, el mismo San Pablo, que es un ejemplo muy grande para todos nosotros de alguien que fue valiente y que se atrevió a lanzarse al abismo de Dios en una forma súper extraordinaria. Sin embargo, él escribe en una de sus cartas de un plan que tenía de llegar a una iglesia donde no pudo llegar porque Satanás no lo dejó llegar. El diablo le impidió llegar. Yo no sé qué hizo, eso no lo aclara, no da detalles de eso. Pero con esto quiero decir que ni siquiera un apóstol de ese tamaño, un hombre que hablaba constantemente con el Señor, se le aparecían los ángeles para decirle cosas, a dónde ir, a dónde no ir. Es decir, estamos hablando de un místico gigantesco. Y ese místico tan grande, el diablo en un momento dado no lo dejó llegar a un sitio. No lo dejó llegar. ¿Quién sabe qué le hizo? Él no explica, pero es simplemente como un ejemplo para que nos demos cuenta con qué estamos luchando, contra qué. Y lo importante que es tener conciencia de eso, no para tener miedo, pero sí para tener vigilancia constantemente. Entonces la imprudencia es un arma increíble. ¿Cómo se puede uno proteger de eso? Lo que yo he descubierto, y es todo lo que les puedo compartir, porque esto yo no lo he investigado leyéndome todos los doctores de la iglesia, y seguramente habrá mucha información de eso, pero lo que yo he podido descubrir sobre esto de cómo protegernos es estableciendo una disciplina muy grande con la lengua, muy grande. Por un lado, porque las imprudencias no solo se cometen con las palabras, las imprudencias se cometen de muchas formas. Ustedes saben que hay veces que una persona llega al lugar menos indicado, a la hora menos indicada, a hacer lo menos indicado. Eso es una terrible imprudencia, ¿no? Uno tiene que cuidarse de todo, saber cuándo llegar, qué hacer, dónde hacerlo, por qué hacerlo, con quién hacerlo. Todo eso tiene que ver con esto. La prudencia es una virtud inmensamente grande y tiene uno que conocerla profundamente, porque la vida de uno tiene que ser prudente, la vida de uno. Des en cuenta que hay muchas personas que confunden la omisión con la prudencia, que confunden la franqueza con la sinceridad. O sea, hay que trabajar en todos los territorios y discernirlos bien. La lengua es un elemento que puede llevarnos a la imprudencia. Ahora, no porque uno no siempre va a decir las cosas perfectas en el momento perfecto. La gran mayoría de las veces uno quisiera haber hecho eso y no lo logra. Y también tiene que tener uno en cuenta que no todo el mundo tiene el nivel de amor para aceptar los defectos de uno, como decía yo antes, ¿no? No todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la disciplina? La disciplina es algo muy importante que enseñan los sabios, los santos de todos los tiempos, y hay que asegurarse, pero asegurarse siempre mucho de pensar para hablar.
Eso es una disciplina importante. Pensar para hablar. Eso es diferente cuando estamos hablando de la oración, de la predicación, en el sentido de que cuando uno deja que el Espíritu Santo actúe a través de uno, uno no está pensando para hablar. Está uno orando o alabando a Dios o predicando, porque el Espíritu se está manifestando y uno no está pensando para hacerlo. Esas son otras situaciones diferentes. Yo estoy hablando desde cuando uno está actuando en la vida natural, en momentos naturales, uno siempre debe tener la prudencia de estar consciente de todo lo que se está haciendo, o sea, de cómo lo está diciendo, por qué lo está diciendo, cuándo lo está diciendo. Esto tiene raíz ¿dónde? Tiene raíz en el pensamiento. ¿Y el pensamiento dónde tiene raíz? Tiene raíz en el corazón, de donde salen los sentimientos. ¿Y los sentimientos de dónde vienen? De las intenciones. ¿Y las intenciones de dónde vienen? Las intenciones vienen de dos lugares, solamente, del bien o del mal, del Espíritu de Dios o el Espíritu del mal, de ahí vienen. Uno tiene buenas intenciones o malas intenciones. Una persona que tiene malas intenciones, en su corazón se le fraguan todos sus crímenes. Y luego se le van a la mente, a los pensamientos, de los pensamientos salen las palabras y disparan el mal que se fragua en el corazón. Entonces uno debe tener esas disciplinas y usted se ordena en sus intenciones, porque sus intenciones vienen del Espíritu de Dios. Esas intenciones van a dar fruto en el corazón que tiene orden y se van a proyectar en el momento indicado, con las palabras indicadas, por la razón correcta. Esa es una disciplina importante para trabajar con la imprudencia, para que el demonio no tenga tanto poder sobre ella, porque es que el demonio nos puede hacer mucho daño con ella. Es un defecto terrible. ¿Y cuántas personas sufren por eso? Es como, yo acabo de escribir un libro que lo estamos editando, que se llama El arte de saber vivir. Esto lo escribí en forma de novela. Es una historia muy humana, utilizo todo lo que tiene que ver con mi infancia, el pueblo donde nací y la idiosincrasia nuestra, sobre todo a esa edad, pero dentro de esas cosas hay una enseñanza sobre unos niños campesinos y unos niños del pueblo, y la forma en que ellos se comportaban y cómo ellos, unos hablaban sin medida y los otros se medían en todo lo que decían. Pero en este caso, los que se medían en todo eran hipócritas y los que todo lo decían como lo sentían eran sinceros. Son dos cosas diferentes a las que yo estaba explicando, porque eran niños, ¿no? Entonces, los niños muy educados les habían enseñado a ocultar las cosas buenas, sino cuando les convenían las podían mostrar. Los niños sencillos y los niños que eran humildes simplemente decían lo que tenían en su corazón y siempre eran sinceros, ¿no? Entonces, todo lo que ellos decían era muy lindo y algunas veces era aparentemente algo que era imprudente para los niños del pueblo, que no estaban supuestos a contar cosas así como que habían operado el papá de hemorroides, ¿no? Cosas así. El niño del pueblo no lo contaría, pero el campesino sí. Y en eso no había defecto, sino que a uno le enseñan a no decirlo y al otro simplemente expresa lo que es, la verdad de lo que sucede, y no hay pecado en eso. Entonces, des en cuenta que hay una cultura espiritual en todo esto. Y el demonio, ¿dónde tiene más fuerza el demonio con esos niños? ¿El del pueblo educado o el campesino que no tiene esa educación? Obviamente que tiene más fuerza en el del pueblo educado. En ese muchacho el diablo puede hacer terribles cosas, pues como está educado, entonces tiene la conducta manejada. Eso no quiere decir que la conducta educada pues es mala, ¿no? Y que la conducta ideal es la que no tiene formación. Con eso no lo quiero decir. Pero yo estoy hablando de lo primero que les dije antes, que es el corazón y las intenciones. La raíz de esa conducta viene de la intención.
La intención de los niños campesinos era totalmente buena. La intención de los niños del pueblo tenía hipocresía, porque estaban haciendo solo lo que les convenía. Entonces era una intención mala. Esa es la diferencia. Por eso, si nosotros queremos protegernos de esto y no caer en esa trampa, ¿qué es lo que tenemos que corregir? La intención. ¿Y cómo se logra eso? Buscando vivir siempre en el espíritu del bien, para que todo lo que actúe en nuestra vida venga del espíritu del bien, y así lo que fluye de nosotros siempre está inspirado en ese espíritu. Ahora, esto no evita de que el demonio nos pueda hacer un daño, porque ya hablamos de eso. El demonio puede disparar por medio de una de nuestras debilidades, por alguno de nuestros defectos. No nos escapamos de eso. Por eso, como dice el refrán, el que no comete errores porque nunca ha trabajado. Entonces siempre habrán errores, siempre tendremos problemas porque somos imperfectos y el diablo dispara. Y no todas las veces es culpa del diablo, cuántas veces es culpa de una mala acción. Pero hay que tener conciencia de que estamos en una batalla espiritual y de que uno no puede olvidarse que no estamos solos, de que esto es en serio y de que la vida nuestra está rodeada de cosas buenas y malas que no podemos ver. Entonces hay que tener la casa en orden, hay que tener el corazón en orden, la conciencia, todo lo tenemos que tener en orden, pero la fuerza más importante que debemos tener de nuestro lado es nuestra buena intención. Esa es la más importante. Porque miren, aunque uno diga algo que aparentemente no se debía decir, si la intención era buena, ese algo no hace daño. Por muy duro o malo que parezca, pero si tiene una intención buena, no hace daño. Entonces, esa intención nunca creó un problema, porque venía del bien. Es como un padre de familia, a veces le tiene que decir cosas muy difíciles a un hijo, cosas que no quiere oír el hijo, y se las dice, pero viene con una intención de ¿qué? De ayudarle a ese hijo porque lo ama. Entonces le dice algo que es muy duro de decir, pero se lo tiene que decir porque es por el bien de él. Y así sucede con el consejero, con el sacerdote que nos exhorta, con la persona que habla de Dios y nos exhorta, con todos esos ramos tan interminables del árbol de la vida, ¿no? Entonces pidámosle a Dios que nos dé la sabiduría de descubrir las raíces de todo lo que sale de nuestro corazón, para que estemos constantemente trasladando todo lo que sucede en nosotros hacia el bien, todo el tiempo, porque esto es una lucha permanente. Estamos todo el tiempo en una distribución del bien y el mal que ocurre dentro de nosotros, fluye en nuestra sangre, y es todo el tiempo que debemos estar en eso. Suena como algo que es terriblemente ocupado, pero es que sí es muy ocupado. Y si no nos ocupamos así, nos va a ir bien mal, porque no vamos a alcanzar ningún crecimiento significante antes de partir. Y eso va a ser grave porque nos toca crecer en una situación muy complicada después de la muerte, si es que tenemos la oportunidad. Vamos a pedirle al Señor su palabra. Y voy a terminar con la primera epístola de San Juan. En el capítulo 4, desde el versículo 7, dice: en las fuentes del amor y de la fe. Queridos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó entre nosotros el amor de Dios, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en el que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Queridos, si Dios nos ha amado de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios mora en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a la perfección.
En esto reconocemos que moramos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha enviado a su Hijo como Salvador del mundo. Si uno confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios mora en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y hemos creído en el amor que Dios nos tiene. Dios es amor. Y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto ha alcanzado el amor la plenitud en nosotros, en que tengamos confianza en el día del juicio, pues según es Él, así seremos nosotros en este mundo. No cabe temor en el amor, antes bien el amor pleno expulsa el temor, porque el temor entraña castigo. Quien teme no ha alcanzado la plenitud en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues le damos gracias, Señor, que es tan bueno con nosotros, y le pedimos que todo lo que aquí hemos compartido, pues que anide en nuestro corazón en una forma extraordinaria para que crezcamos espiritualmente y sobre todo para que nos defendamos de las fuerzas que nos quieren hacer daño, y que el Señor nos quiere dar sabiduría y mantenernos alertas para que despertemos a ellas. Amén. Amén.